Perfecto, ok. Eh, en esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Carlos Vice, que nos va a apoyar con sus respuestas a ciertas preguntas que tenemos respecto al fallo de la sentencia del caso del perro guía. Primero, saludarlo, doctor, por estar presente en esta entrevista. Me presento, soy Andrés Gil y junto a mi compañero Juan López somos estudiantes del primer ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, USAT, y queremos agradecerle su tiempo que nos está brindando para poder realizar esta encuesta. Bien, Empezamos con la pregunta, ¿le parece? en primer lugar, también agradecerles a ustedes, chicos, por la oportunidad. Estas cosas desde la academia, estos foros deben motivarse más seguido. La única manera, la única forma de aprender es así, compartiendo el conocimiento. No hay nada más exquisito, más enriquecedor que compartir este tipo de jurisprudencias, de diálogos. Va a permitir en ustedes, pues, que forman parte de este semillero, ¿no? Del alma mater, mi alma mater, que en algún momento fui también docente de pregrado, después de posgrado, después de haber venido a estudiar de España. Ayudó mucho, pues, en mí a forjarme, ¿no? Ahora, con los implementos de la IA, si bien es cierto, tenemos una inteligencia artificial que nos ayuda y que muchos dicen que van a reemplazar a los abogados, pues eso es falso, porque el criterio es propio. Si bien es cierto, la IA te ayuda a ordenar, ¿no? Entonces, en esa, digamos, en ese orden, en esa disciplina, pero jamás va a dejar, pues, digamos, de interpretar. Así que la interpretación la hacemos nosotros. Muchas gracias y continuemos. Excelente, doctor, muchas gracias. Entonces, empecemos con las preguntas. La primera pregunta que le quiero hacer respecto al caso es si usted está de acuerdo con la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional en el fallo, en la sentencia que le hemos presentado, en este caso del perro guía. Claro, como yo vuelvo a mencionar y he recogido en breves líneas, bueno, ¿no? La decisión que el tribunal ha adoptado fue constitucionalmente legítima y, repito, socialmente necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque no solamente va a señalarnos que solamente un centro comercial como Plaza Vea invoca un reglamento sanitario como escudo normativo. Como bien ya estuve explicando, no puede leerse de manera aislada desde el bloque de la constitucionalidad vigente. No puede hacerse. ¿Por qué? Porque en primer lugar obra una convención sobre derechos de las personas con discapacidad. Y como verán ustedes, como bien han analizado también, esta convención tiene rango constitucional. Entonces, si esto tiene rango constitucional, entonces también está aparejado con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución y la propia ley 29.830. Sin embargo, cuando una norma reglamentaria, y esto sucede a diario en el campo del derecho penal, derecho laboral, derecho civil, suele suceder en el campo del derecho tributario, en el variopinto de los derechos, cuando esto colisiona materialmente con derechos fundamentales y con una ley especial posterior, el TC pues ha resuelto adecuadamente, aplicando ese principio de jerarquía normativa. No se puede soslayar que no haya una mayor protección. Eso es, en realidad, no dejar de acoger estos derechos fundamentales escritos en la Carta Magna de 1993. Ahora, lo que sí, digamos, como abogado litigante, en mi experiencia, lo que sí me incomoda un poco es que desde la técnica procesal, el razonamiento que hubo sobre idoneidad del medio fue algo generoso, ¿no? Con el tema sanitario en favor, pues, de los perros guías, pero dadas las condiciones de estos animalitos, como dije en algún momento, tienen ellos preparación psicológica, adiestramiento, para ese fin, ¿no? Porque ellos efectivamente tienen un riguroso, repito, entrenamiento para ese fin. En algún momento detecté una sentencia que representa, dice, un riesgo sanitario considerablemente menor. Cualquier consumidor indica, ¿no?, que haya tenido contacto previo con animales domésticos. Un poquito que ahí el TC, popularmente hablando, patina en ese argumento soslayado.
Pero siendo así, el resultado finalmente es el correcto, en lo que establece la sentencia. Sí. Perfecto, doctor. Continuando con la pregunta, mi compañero Juan López quiere hacerle una. Bien. Buenos días, estamos muy agradecidos de tenerlo acá. Y bueno, vamos a pasar respecto a la segunda pregunta, que sería, ¿qué opina usted sobre el concepto de la discriminación por indiferenciación que aplicó el Tribunal Constitucional en este caso? A ver, la sentencia del tribunal respecto a este concepto es uno de los aportes, diría yo, jurisprudenciales más valiosos en la historia de todas las sentencias, de esa sentencia básicamente. La discriminación por indefinización es en esencia la cara inversa de la discriminación directa. Mientras esta consiste en tratar desigual a lo que es desigual, aquella que consiste en tratar igual a que lo que es sustancialmente desigual. Me explico. En el caso en concreto, Plaza Vea aplicó a todos sus clientes, ya, con y sin discapacidad, la misma prohibición de ingreso de animales, o perdón, el ingreso con animales, sin advertir que las personas con discapacidad visual, el perro guía no es un accesorio ni una mascota, sino un instrumento funcional equivalente, llámese a un bastón, una silla de ruedas, qué sé yo. Pero al omitir esa distinción necesaria, ¿qué es lo que pasa aquí? El supermercado incurrió en discriminación, no por una inadecuada mala fe o mala defensa, sino por una indiferencia ante una situación que el ordenamiento jurídico ya había reconocido como merecedora de trato diferenciado. Entonces, ¿qué pasa acá? El tribunal fue acertado al precisar oportunamente que la igualdad jurídica no existe una uniformidad, sino una proporcionalidad en el trato y en la situación real de cada persona. En ese aspecto nos dejó el suelo parejo el Tribunal Constitucional, con ese argumento soslayado. Bien. Muy bien, doctor. ¿Y usted cree que el test de proporcionalidad que aplicó el Tribunal Constitucional realmente se aplicó correctamente? Sí, sí, eso estoy de acuerdo. El TC correctamente aplicó 3 subetapas, primero la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto. Ahora, sin embargo, acá tenemos que ser bastante claros. Hay un punto donde el razonamiento pudo ser más contundente en el examen de idoneidad. El tribunal admitió que la prohibición tiene alguna relación causal con el fin sanitario, cuando lo más riguroso habría sido señalar que esa relación es prácticamente inexistente, tratándose de los animales guías. Bien, un animal como es el perro guía, que ha superado pruebas, repito, psicológicas, médicas, sanitarias, en sentido estricto, acreditadas por organismos incluso hasta internacionales, no puede equipararse ni siquiera tangencialmente a una mascota sin ese control sanitario. Es decir, en el examen de necesidad, el TC fue correcto en argumentar que no existe un medio alternativo igualmente idóneo que garantice el mismo nivel de protección sanitaria sin afectar derechos de las personas con discapacidad visual. Y ahora, la ponderación final, la conclusión es impecable, porque si nosotros vemos a los derechos fundamentales intervenidos, era grave, mientras que el beneficio sanitario obtenido con la prohibición era bastante mínimo. Entonces, si nosotros ponemos en la balanza de la justicia, se inicia con claridad hacia la inconstitucionalidad de esa medida. Ese es mi aporte. Muy bien, doctor. ¿Algo que aportar mi compañero? Bueno, doctor, ¿usted considera que la ley 29.830 fue suficiente, ya sea para proteger a las personas con discapacidad visual en situaciones como esta?
Mm, allí considero que es insuficiente por sí sola. Si bien es cierto, podríamos decir, podría establecerse desde el punto de vista legislativo que es importante, pero es insuficiente para mí, porque en realidad si la ley garantiza el libre acceso a las personas con discapacidad visual acompañadas de perros guías en espacio tanto público y privado, entonces, lo cual es correcto, pero si sin embargo se presenta al menos tres limitaciones prácticas, el primero carece de un mecanismo de sanción legal y si una empresa niega el acceso a las personas afectadas, esta puede iniciar un proceso como es la acción de amparo. Ahora, de que emocionalmente es agotador para hacerlo, sí, porque no solamente nos enfrentamos, digamos, a una puesta en escena de un derecho fundamental que está deteriorado y que necesita ser reparado, porque imagínate, la persona afectada, aún con esa discapacidad, iniciar un proceso es desgastante. Se lo digo yo que trajino todos los días como abogado litigante. Que es costoso, podría ser costoso, pero emocionalmente agotador lo es, incluso hasta para la propia defensa, más aún cuando se sabe que efectivamente se ha vulnerado un derecho. Ahora, la ley acá no contempla lo que en realidad genera situaciones, por decir, de ignorancia normativa que se traducen en vulneraciones cotidianas. En un caso aparentemente tan sencillo como el de Plaza Vea, situaciones, yo le llamo de ignorancia o de vacío normativo, que se traducen prácticamente en ese momento, se traducían a diario, y que no se regula, lo que he podido observar con suficiente claridad, la acreditación del perro guía en el momento del ingreso. Y esto no solamente para supermercados, ojo, para todas las empresas. Ahora, desde un punto de vista que está muy en boga del cumplimiento normativo compliance, se pueden implementar las empresas desde ya, porque una implementación de una empresa desde su reglamento interno, pues como siempre digo, en un aeropuerto va a ser distinto que en una institución educativa privada. Entonces, si esta protección efectiva requiere complementarse en la ley con una reglamentación más específica, haber sanciones administrativas directas aplicadas incluso por un organismo regulador como el INDECOPI o un organismo que pretenda dar una sanción ejemplar. Y lo que debe haber acá es, como mencioné, ¿no? Bajo las reglas de ese programa de cumplimiento normativo, programa de difusión obligatoria en el sector privado. Por eso les decía, es en una empresa establecer qué es lo que va a utilizar, no desde la base del reglamento interno, sino señalar sus políticas de trabajo, cómo va a estar internamente estructurada y cómo va a también a diseñarse hacia ese público. Entonces, allí en donde incluso las mismas investigaciones sumariales que se hagan, como es este caso que estamos en análisis, pues esto podrían o pueden repararlo, ¿no? Desde la misma institución y no dejar pues en atropello a derechos fundamentales, como bien se ha hecho aquí con los discapacitados visuales. Muy bien, doctor. Terminando con las preguntas, quiero preguntarle si, base a su experiencia profesional en el ámbito del derecho, ¿usted cree que estos tipos de casos siguen ocurriendo actualmente pese al fallo que dio el Tribunal Constitucional? Desconozco a la fecha porque no tenemos, digamos, una tabla, ¿no? Una tabla que nos indique, digamos, de una estadística. Sin embargo, pienso yo que en una sociedad en la que estamos ahorita viviendo, ¿no? Con escasez de valores entre las mismas personas, definitivamente estos atropellos pueden seguir cometiéndose. Lo que pasa que a nivel de distinción de Europa,
y no digo porque el Perú sea un país en vías de desarrollo, subdesarrollado, nos hace pensar que necesitamos una cultura para adoptar como ser humano un comportamiento adecuado sobre este tipo de animales, en cualquier tipo de animales. Entonces la protección tiene que ser una protección adecuada, no solamente desde una reglamentación o porque la Carta Magna recoja un derecho fundamental hacia una persona con discapacidad, como este es el caso. Pienso yo que estos temas deben ser de semblanza para que, sobre todo, en el aspecto público y privado, a través de charlas de prevención, que bien lo pueden hacer ustedes, incluso como asociación, ¿no? Bonito sería que de aquí en adelante se recoja un aporte, esto no quede en letra muerta, porque desde que me compartieron esta sentencia, que es ejemplar, efectivamente estas cosas suelen suceder. En primer lugar, porque piensan que estos perros guías pues se van a ensuciar en un establecimiento comercial, de repente pueden atacar a las personas. En tercer lugar, pueden comer, ¿no? Lo que hay, pero sin embargo desconocen pues todo ese procedimiento especial. Ahora, de que se exige el ingreso quizás con digamos, con una identificación que lo tiene todo ese perro guía, pues es esencial, claro, la empresa está en la facultad, pero también nosotros como empresarios o el empresariado tiene que estar, digamos, vehementemente capacitado para, digamos, no romper esa valla, bueno, ¿no? De lo que se escribe como derecho fundamental. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Con sus aportes damos por terminada la entrevista. Hablo por mi grupo. Queremos agradecerle. Reitero de nuevo que queremos agradecerle por su tiempo y su consideración que ha tenido para poder aportarnos en esta parte del trabajo que nos corresponde. Bien, vuelvo a agradecer nuevamente. Para mí es un gusto y bueno, desde el otro lado siempre este tipo de comentarios pues van a ayudar a enriquecer. Como les digo, ¿no? Mientras más nos capacitemos, mientras más estemos imbuidos en la lectura, vamos a aprender qué cosa, en primer lugar, a discernir y también a interpretar, porque ahora incluso si los errores que se ven a diario en la justicia, en todos los sectores, no solamente en el sector constitucional o desde las garantías constitucionales, es por un error. Ahora, si ustedes ven a lo largo de todos estos años, lo que más resaltan pues son los procedimientos de garantías constitucionales, ya sea por agravio tutela jurisdiccional efectiva, por debido proceso, por defensa ineficaz, el habeas corpus, y que ahora están dando resultados. Incluso hay procesos penales con beneficios penitenciarios, procesos penales ya con sentencias consentidas en donde no hayan beneficios penitenciarios, incluso para funcionarios públicos, en que ya el Tribunal Constitucional ha abierto una luz en realidad para poder discernir qué cosa, si el derecho de una persona que está purgando una condena se trataría pues de una persona con un beneficio de derecho fundamental, con una garantía procesal, dice el Tribunal Constitucional. Ergo allí es donde el tribunal ha recogido y ha dicho no, fórmese el expediente y discútase qué cosa, el beneficio penitenciario de esta persona. Pese a que hay una ley, por eso le decía, todos los días se legisla, pero se legisla mal. ¿Por qué? Porque no hacemos primero qué cosa, un uso antes de, digamos, de adoptar un criterio. Hay un criterio, pero hay un criterio sesgado que muchas veces nos permite el fracaso en las contiendas y que hay procesos no solamente penales, hay procesos laborales, hay procesos civiles, demandas de amparo por doquier, en donde muchas veces ha fragmentado qué cosa, esa garantía, la tutela y el debido proceso. Se recurre, sí,
al órgano jurisdiccional, pero las resoluciones judiciales también no pueden ser un consolidado de piedra. Artículo 139, inciso, no lo recuerdo. No puede ser un consolidado de piedra. Las resoluciones tienen que estar debidamente fundamentadas. Y si no encontramos ese apego en la ley, entonces tenemos la puerta abierta para el tema constitucional. Lo que les quiero decir en puridad, amigos estudiantes, que no hay nada más enriquecedor que estudiar la Constitución hoy por hoy. Les digo por qué. Incluso ha sucedido en prisiones preventivas, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre estos temas. ¿Por qué? Porque no se puede decir vas a purgar, vas a privar de libertad a una persona cuando no se ha sustentado jerárquicamente qué cosa es privarlo de su libertad de manera cautelar, provisional. Y ello merece un sustento adecuado, por más delito que haya. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Delito versus tema procesal, delito versus tema procesal versus tema de garantía constitucional. Eso tiene que analizarse, que nuestros jueces de la justicia peruana, en más del 80%, no lo hacen. No lo hacen. Por eso, si ustedes en algún momento deciden ir por la vía laboral, por la vía civil tributaria, tengan como pilar fundamental la Constitución. Nada se puede, digamos, ir encaminando si no tenemos el suelo parejo. Si no tenemos el suelo parejo, entonces no podríamos ir a la norma accesitaria o al código adjetivo sin que en la Constitución previamente esté sólidamente diseñado. Eso es todo, chicos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Sé que serán de gran apoyo.